Pues nada más, empezamos y antes de empezar yo os quería explicar por una intimidad, ¿no? Una cosa que me pasó este verano es que me dio por primera vez en mi vida aprender algún deporte acuático, algo que tuviera que ver con el mar. Yo vivo en Barcelona y me dio por aprender a navegar y entonces lo que hice fue hacerme un curso de 5 días para aprender a navegar sobre un patín de vela, ¿vale? Entonces aquí lo que pasó fue que cuando me hicieron las clases para navegar con el patín de vela, tuve un profesor los 2 primeros días y otro profesor los 3 siguientes días. El profesor de los 2 primeros días me enseñó que sobre una pizarra... ¿Sí? Ahí estamos. Perfecto. Vale, ya está. Entonces, lo que os comentaba es que en este curso de vela que inicié este verano de 5 días, lo primero que hacen es me llevan a una sala, me ponen una pizarra en blanco preciosa y me explican toda la teoría sobre la vela. Y yo estaba sentado en un sofá. Y hay un profesor que me lo explica todo. Y hay un momento dado que me dice, oye, mira, y si el patín de vela este vuelca, lo que tienes que hacer es esto, y me lo dibujo en la pizarra y me ponen las instrucciones. El tercer día se supone que ya puedes navegar solo y entonces ya salí a navegar solo con otro profesor, que no era el mismo. Lo que pasa es que no tardé ni 10 minutos en volcar el patín de vela. Cuando vuelco, pues bueno, es una situación un poco angustiante porque estás ahí y no sabes qué hacer. Entonces, como podéis imaginar, no me acuerdo de absolutamente nada de lo que ese profesor me dijo sobre esa pizarra y sobre esos textos. El resultado es que estaba absolutamente inactivo, no sabía qué caray hacer. Vino el profesor que tenía en esos 3 días que estaba al lado mío en la lancha, se tiró al agua conmigo y me enseñó paso por paso cómo hacerlo. Os aseguro que no olvidaré jamás cómo darle la vuelta a un patín de vela y evitar que vuelque. Lo interesante de esto es que yo lo aprendí a través de la vivencia, no a través de la pizarra. A mí la pizarra no me sirve absolutamente de nada. La vivencia, el aprendizaje, cuando necesito superar un reto, ese aprendizaje se me queda marcado a fuego. Y supongo que os pasará a muchísimos de vosotros. De hecho, en la formación que tenemos en Growth Hacking Course, sabéis, y los que estáis dentro lo sabéis, que todo lo hacemos a través de retos. Pensamos que los retos te ponen en situaciones en las que necesitas aprendizaje. Y cuando superas esos retos es cuando el aprendizaje queda de alguna forma solidificado. Para hacer esto, realmente para aprender a través de las vivencias, como estamos hablando, nos encanta acompañarnos de gente que ha pasado, que la está viviendo, que está pasando por todo eso. No te dice haz, sino te acompaña o ha pasado por el camino. Esto lo hacemos con todo, con los profesores, con la formación y también con la gente que invitamos a este tipo de webinars. No es fácil, porque hay mucha gente que te dice cómo hacer las cosas, pero poca gente está no diciéndote cómo hacerlas, sino te está enseñando lo que están haciendo ellos y cómo lo están logrando, ¿vale? Entonces, es un poco el objetivo que tenemos tanto en la formación como en los webinars y por eso le damos tantísima importancia al entrar en los detalles y hacer el tema mucho más, menos teórico y mucho más, enséñame cómo podemos aprender juntos a través de la vivencia y de todo lo que has pasado tú. Hoy tenemos a alguien muy especial, ¿verdad, Januel? Muy especial. Yo tengo que decir que esto es mi regalo de Navidad antes de Navidad. Tenía muchísima ilusión de tener con nosotros a Bernat Farero y cuando nos ha dicho, sí, vengo y explico mi caso y explico Factorial y comparto con vuestra comunidad, a mí estaba saltando en mi oficina diciendo, qué guay, me encanta. Así que, bueno, Bernat os lo presento rápidamente y luego él se presentará, pero bueno, es el cofundador de ITNIC, cofundador de Factorial, cofundador de Camelun. Realmente a mí, o sea, lo que me hace mucha ilusión es que yo salgo en bicicleta con él. Es decir, yo lo escucho y él habla en ITNIC en su podcast. Os digo, la verdad es que para mí es el mejor podcast de España, así que si todavía no lo escucháis, por favor, escucharlo y porque realmente hay un contenido súper de valor. Pero simplemente esto, es un súper placer, Bernat, de tenerte con nosotros. Y si quieres, pues te dejo presentarte rápidamente y hacernos el pitch, que cuando se ha levantado ya 18 millones lo debes conocer de memoria, el pitch de Factorial, ¿no? Totalmente. Oye, muchas gracias, Jen, Xavi, por el hype enorme que habéis generado. Bueno, y me alegro de que sea el podcast, que considero el podcast mejor de España. No sé, hay muchos muy buenos, ¿eh? Pero lo que sí que es verdad es que esto que estáis diciendo de explicar vivencias, estoy muy de acuerdo. Es curioso porque yo creo que mucha gente se dedica grandes esfuerzos a autolimitarse, esfuerzos que podría dedicar a salir fuera y hacer cosas, ¿no? Probar, experimentar, ¿no? Porque al final lo que importa es
la velocidad en que uno aprende, la capacidad de aprender rápido, no tanto el conocimiento que lleva de casa, ¿no? Pero bueno, os cuento rápidamente quién soy yo y qué es Factorial. Yo soy un emprendedor que empecé con 22 años una compañía que se llama ITNIC. ITNIC era en aquel momento una compañía de tecnología que hacíamos software, ¿vale? Yo era ingeniero informático, hacía software, estaba en la universidad y vendía pues lo que sabía, que en aquel momento era software, y había infinita demanda de software, la sigue habiendo, ¿vale? O sea, tengo la gran suerte de que me dediqué a algo por casualidad que realmente el mundo pide. Pero en este proceso de construir software, aplicaciones, intranets y webs para gente, dio la casualidad que empecé a trabajar un día para un emprendedor y vi con mis ojos este círculo virtuoso de un tío que explicaba cosas a gente, voy a hacer no sé qué, la gente lo escuchaba, se lo creía y eso le permitía pues levantar dinero, contratar a gente top, construir esto o acercarse a esto que decía que iba a hacer y al final acabar haciéndolo o acabar acercándose, ¿no? Este fue Pablo Villalba con su proyecto en aquel momento que se llamaba Teambox, luego se llamó Redbooth y es también el emprendedor que montó 8Fit. Pero esta experiencia fue increíble y decidí básicamente imitar su experiencia y hacer lo mismo. Y monté en aquel momento Camalún. Camalún era un servicio de printing que básicamente empezaba con un monomercado, un solo mercado y algo muy humilde, muy pequeño. Era cómo diseñar chapas de no la guerra, las típicas chapas, ¿sabes? De mensajes que tú quieras. Y esta experiencia tan tonta y tan simple, que evidentemente no tenía competidores porque no era un mercado suficientemente grande, conseguimos captar, aglutinar la demanda que había, la poca demanda, concretamente 6.400 búsquedas, es una cosa que nunca olvidaré, en lengua hispana de este producto. Y conseguimos empezamos a captar clientes, esta cosa tan rara, ¿no? Empezar a ver, ostras, clientes, ¿no? Pedidos. Esta experiencia la reproducimos y la seguimos reproduciendo N veces. Lo que nos funcionó en España y con este producto lo llevamos a imanes, luego stickers, luego a textil, luego todo tipo de artículos de impresión, ¿vale? Intentando reinventar el proceso de impresión, que es un proceso roto en la industria del printing, una industria más grande que la industria del automóvil, enorme, pero totalmente fragmentada por técnicas de producción, por ubicaciones, por capacidad de producción, por tipología, bueno, por mil cosas, ¿no? Entonces nosotros vimos que había una oportunidad de consolidar esta industria y este negocio, esta experiencia tan pequeña que empezó con este producto tan concreto, creció en 7 años de 0 a casi 20 millones de euros de facturación, 250 personas trabajando en la compañía, fábricas por varios sitios de Europa y desde luego todos los países de Europa, los principales países de Europa comprando cada día en Camalún, del orden de 700 pedidos al día y creciendo. Esta experiencia fue nuestra escuela, mi escuela particular. Yo aprendí ahí todo. Oye, una escuela que factura 20 millones no está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. La verdad es que fue intenso. Esta misma experiencia luego la replicamos en varios otros negocios. ITNIC, aparte de ser un podcast, mucha gente se piensa que ITNIC es un podcast. También es un podcast, pero básicamente ITNIC es una holding, es una compañía que se ha dedicado en los últimos 10 años a arrancar compañías en Internet. En total ha arrancado 12 compañías. Hemos vendido 2 y estamos ahora mismo focalizados principalmente en 2 compañías, que son Camalún y Factorial. Factorial es la última compañía. Yo en un momento dado decidí hacer un paso al lado en Camalún y entré en Factorial. Y concretamente entré en Factorial a llevar marketing y ventas, ¿vale? En el rol de ¿Cómo nace Factorial? Factorial nace de un pain propio. Justamente en ITNIC, en aquel momento Camalún era la principal compañía, éramos unos 80 en aquel momento y empezamos a ver pains de gestión de personas. Realmente había esta función administrativa, que es una función que en general los ingenieros informáticos odiamos. O sea, los procesos determinísticos, donde pasan papeles o documentos de una mano a otra y no hay ninguna decisión de por medio, es algo que nos irrita. Nos irrita porque vemos la automatización clara.
¿no? Y, por ejemplo, una baja médica es un documento que un médico firma y que esto en sí ya es un justificante de ausencia. Sin embargo, esto pasa por recursos humanos, por el manager, por el empleado. Todo el mundo hace cosas y todas son igual de innecesarias. Entonces, esto en cuanto a la función administrativa, pero luego hay una cosa peor, que es que nadie tiene información de cómo funciona su empresa. Es decir, si tú le preguntas a un departamento cuánto están cobrando sus empleados, cuánto están actualizando sus condiciones, qué porcentaje de variables cobran, cómo están distribuidos entre género, entre edades. Si tú intentas saber realmente la información que tienes en tu empresa, probablemente no la sepas. Es más, probablemente ni siquiera esté en tu empresa, esté estos datos en un gestor externo, en la máquina, en un ordenador instalado de un gestor que realmente habla otra lengua y que no tiene tu día a día en su mente, ¿no? Es ahí donde está la base de datos de nóminas y de contratos de la mayoría de empresas. Esto para nosotros era un proceso roto. Empezamos una búsqueda activa de soluciones en el mercado y la verdad es que no encontramos absolutamente nada y nos horrorizamos un poco, ¿no? Porque dices, ¿cómo puede ser que una industria tan grande como es HR, en todo lo que es SMB, Small and Medium Business, no haya nada? Y en cambio, una compañía como Workday, por ejemplo, que está entrando en la parte de Enterprise, esté creciendo de 0 a 4 billion de facturación recurrente anual en un crecimiento probablemente que la coloque en una de las empresas de más rápido crecimiento de la historia de la humanidad. Entonces, realmente el cloud está revolucionando la parte de HR, nadie lo está haciendo en la parte de SMB, Small and Medium Business. Sí que empezaron a aparecer players americanos como Zenefits, que también tuvo un hipercrecimiento, y otras soluciones. Entonces, nosotros, viendo esto, hablando con gestorías, verificando que efectivamente nadie tenía una solución que se esté imponiendo, que esté consolidando, que esté funcionando, entonces decidimos arrancar esto. Yo en aquel momento estaba viviéndolo en mi carne y estuve machacando a Jordi y a Pau, que son mis socios, hasta que los convencí de que saltaran aquí. Efectivamente, Jordi, Pau, César, que estaba en aquel momento, es la persona de producto, que es otra persona clave de Factorial. Y nosotros 4, nos pusimos a solucionar este pequeño problema del SMB, o sea, recursos humanos, procesos de recursos humanos en Small and Medium Business a nivel global. Entonces, el equipo mínimo cuando arrancáis, si hablamos un poco de los inicios, ¿no? Porque eso es interesante. Hoy hablamos de Factorial, que ha levantado 18 millones y luego nos vas a contar lo que estáis haciendo actualmente, pero seguramente dentro de las personas que nos han dicho yo estoy en SaaS, hay algunos que o están lanzando un SaaS o están pensando lanzar un SaaS. ¿Cómo arrancas un SaaS? ¿Cómo empezáis? ¿Cuál es el equipo mínimo? Y sobre todo, ¿cómo vais a buscar los primeros clientes, ¿no? Claro, a ver, nosotros de INNIC tenemos esta mentalidad maker. O sea, yo en el principio de Camalún, básicamente éramos dos. Era mi socio Roger, que hacía el backend, y yo hacía el frontend. Equipo mínimo. Yo picaba en aquel momento en Camalún, ¿no? En Factorial ya no fue así, porque éramos 4 y siempre dicen, ¿no? Tienes que montar una compañía con un equipo balanceado. Bueno, pues nosotros éramos idénticos, todos. Entonces, bueno, somos idénticos, somos todos ingenieros informáticos. Lo que vamos a hacer es repartirnos igualmente el trabajo. Básicamente, pues en aquel momento pues estaba Pau, que programaba, César, que hacía el diseño, el producto, tal, Jordi, que programaba también y vendía cuando tenía tiempo, y yo que en aquel momento que no estaba 100% metido en Factorial, hacía más la parte de estrategia, la parte más de business plan y, bueno, y hablaba con posibles aliados futuros que luego serían pues clave para poder crecer, ¿no? Y básicamente así empezamos. Empezamos con una aproximación de negocio muy distinta a la que tenemos hoy. Realmente nosotros queríamos reinventar un proceso y no estábamos para hacer un software de recursos humanos como los legacy que puede haber, ¿no? Teníamos que reinventarlo de lleno, de pleno. Y entonces lo planteamos como una aplicación social y centrada en el empleado. De hecho, empezamos con una versión muy simple, igual como en Camalún hicimos primero las chapitas, en Factorial hicimos un simple calendario para controlar las ausencias, ¿vale? Pero lo hicimos muy mono y muy fácil de usar, ¿vale? Que esto puede parecer una tontería, pero esta fue la razón por la que de golpe muchas empresas empezaron a utilizarlo. Era gratuito, que eso ayuda, cuando lo gratis tiene mucha demanda. Entonces, pues nos empezaron a adoptar muchas empresas. De hecho,
nuestra primera ronda de financiación, nosotros la hicimos con, bueno, fuimos fuera, fuimos a Berlín en este caso, y levantamos con Creandum, que es el primer fondo de inversión de Europa en performance, porque invirtió en Spotify, en etcétera y tal. Y el argumento para que nos invirtieran fue nuestros DAOs, digamos, lo mismo que un juego podría argumentar de cara a conseguir financiación y soporte, ¿no? Pues nosotros era lo mismo. Desde luego, euros y ventas no teníamos, pues tenemos una aplicación gratuita. Sí, pero esto para los que no sepan, es Daily Active Users. Exacto. O sea, nosotros demostramos que teníamos una herramienta con alto engagement del empleado y que el empleado la utilizaba sin irle detrás. El problema de los software de recursos humanos muchas veces es que la gente instala un software y piensan que por el hecho de haber decidido un software que tiene N funcionalidades, las cosas van a pasar. Y a la práctica lo que pasa es que el empleado pasa absolutamente de utilizar el software de recursos humanos. Entonces, recursos humanos tiene que seguir persiguiendo a los empleados para que metan la baja médica en no sé qué software y el proceso no se está automatizando, ¿vale? Entonces, esto es lo que nosotros no íbamos a hacer, con lo cual, pues planteamos una herramienta muy enfocada, muy consumer facing, ¿no? Muy enfocada al usuario. Y la verdad es que nos funcionó. Bueno, esta gente nos invirtió 3,5 millones y con eso conseguimos seguir desarrollando el producto y seguir creciendo. Y ahí evolucionamos en cuanto a modelo de negocio, porque nuestro modelo inicial era, vamos a vender seguros, o sea, es tan tonto como suena, vamos a hacer un software de recursos humanos y vamos a monetizar vendiendo seguros. Y ahora parece coña, pero en aquel momento nos parecía que tenía mucho sentido. Entre otras cosas porque en Estados Unidos, Zenefits le había funcionado. Pero claro, le había funcionado teniendo en cuenta de que Obama había hecho un cambio regulatorio y había obligado a las empresas a cubrir unas franjas de seguro que hasta aquel momento no habían estado cubiertas, y sobre todo en empresas más pequeñas. Y eso lo que hacía es que muchas empresas de golpe estaban buscando una solución que automatizara las pólizas, y esto dio entrada y crecimiento de los Zenefits. Pero en España esto no era así. Entonces nos dimos cuenta que no íbamos a conseguir el volumen necesario para poder facturar lo que queríamos. Entonces cambiamos de modelo de negocio, pero no queríamos cobrar por el software, que mientras tanto estábamos desarrollando, íbamos desarrollando el software, cada día dábamos más valor, pasamos de las ausencias a la gestión de la documentación, y finalmente también entramos en control horario. O sea, fuimos atacando distintos problemas del espacio de HR y decidimos intermediar lo que es la gestión de payroll, de nóminas. Porque esto es algo que dijimos, bueno, todas las empresas tienen que hacer nóminas, es una función por la cual tienen un budget asignado, y como gran parte de esta gestión tiene que ver con también un proceso ineficiente, porque los inputs se están haciendo de forma muy manual, asíncrona, y no son eficientes gestionando la información, nosotros lo vamos a hacer más eficiente y vamos a monetizar este premium, esta diferencia, con una intermediación del servicio, básicamente, ¿vale? Y esto nos permitió crecer. Crecimos de 5.000 euros de MRR que debíamos estar en aquel momento, que no era exactamente MRR, pues no cobrábamos por el software, hasta unos 40.000 euros de MRR, pero aún así íbamos lentos. Y cuando pensamos por qué vamos lentos, nos damos cuenta de que en muchos casos la gente le encantaba el software, como lo mismo desde el primer día, que les gustaba la herramienta, pero no les daba la gana dejar de trabajar con su gestor de confianza, que era una persona que les había acompañado durante 10 años, que a veces además era su cuñado, y que no tenían ganas de dejar de trabajar con él, ¿no? Entonces, claro, nosotros meternos ahí no tenía sentido. Entonces, decidimos pivotar por tercera vez y pasar a cobrar por el software finalmente, que era lo que realmente la gente nos valoraba más. Hicimos 3 escenarios para ver qué es lo que va a pasar, qué porcentaje de la gente se va a cabrear, qué porcentaje de la gente va a seguir con nosotros y tal. Y al final cabrear porque estabais pasado de un modelo totalmente free a un modelo de pago, ¿no? Entonces, eso es una gran pregunta para muchos proyectos, ¿no? Y lo habéis vivido. Tú, porque hay seguramente entre los socios hay conversaciones, ¿no? Porque el free te ayuda a captar, pero también no consigues facturar, ¿no? Porque hay muchas empresas que te van a seguir usando en free, tienes que hacerles, convertirles a de pago. Entonces, ¿cuándo habéis decidido? ¿Por qué habéis decidido? ¿Y qué explicarías de lo que habéis aprendido que podemos pues compartir
con los proyectos SaaS que están con nosotros, ¿no? Sí, o sea, hay un momento donde uno ve claro que un modelo no le va a llevar al éxito. Y eso se ve claro, ¿eh? Se ve claro porque no creces. O sea, nosotros en el momento en que estamos viendo que el ratio de uso de nuestro producto está creciendo a un ritmo alto, sin embargo, nuestro ratio de monetización no está creciendo a un ritmo parecido o que correlacione con el ritmo de uso del producto, eso es un problema. Esto es un problema y nos va a hacer, vamos a perder la sostenibilidad a medio plazo, ¿no? Entonces, esto es una cosa que nosotros explicamos a los clientes y les enviamos un correo. De hecho, les dimos más tiempo a los clientes que venían del gratuito y les hicimos un precio especial. Aún así, alguna gente se cabreó. Pero les explicamos que realmente nuestro modelo, si no le damos una vuelta, está en peligro, ¿no? Al final, nosotros estamos muy orientados a revenue, ¿eh? Y lo vamos a estar siempre. O sea, tenemos que construir un negocio, no un bluff, ¿no? Entonces, para seguir invirtiendo en el producto, y más como nosotros lo estamos haciendo, que es una forma un poco distinta, porque nosotros, pues, imagínate, tenemos cada 2 ingenieros, cada 2 programadores, tenemos un diseñador de experiencia, ¿vale? Un product designer. Que eso es lo que nos permite dar hacer este cambio en las organizaciones. Porque, tal y como lo hemos planteado desde el principio, nosotros nos enfocamos en el empleado y conseguimos que adopte la herramienta sin perseguirlo. Pues esto tiene un coste, ¿no? Tenemos 30 y pico ingenieros a día de hoy trabajando en la plataforma, pues para poder seguir desarrollando esto, tenemos que ser sostenibles, ¿vale? No podemos vivir permanentemente de la inversión. Y entonces, pues bueno, hicimos este cambio y es una cosa también que dices, pues hago un A/B test. No puedes hacer un A/B test. El A/B test es un lujo que no siempre te puedes permitir y con cuestiones estratégicas no hay A/B test, ¿no? De la misma manera que no hay A/B test de decir, oye, voy a probar con un CEO y con otro CEO. No, eso no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, tampoco puedes hacer, depende de qué acciones estratégicas como un A/B test. Entonces, pues decidimos hacerlo para el 100% de nuestra base. Dado que el NPS, la valoración que tenían los clientes de la plataforma era muy alta, era muy, muy alta. Estaba por encima de 70. O sea, entonces, pues hicimos este cambio y de golpe... ¿Pero por qué las empresas no querían pagar? Porque nadie quiere pagar. Tú quieres pagar por las cosas, ¿no? Si puedes no pagar, mejor no pagar, ¿no? Entonces, todo el mundo prefiere no pagar. Y más cuando ya les has enseñado que pueden no pagar. Ok. Claro, pero golpe, entonces, recomendaría, tú, si hablas con Bernat hace 4 años, ¿harías lo mismo o dirías lo hago distintamente? Claro, pero es que esto no funciona así, ¿eh? yo siempre, todos los negocios que he montado, yo si pudiera volver al principio, los montaría de entrada sin levantar un euro, porque ya no haría todos los errores que al final es donde se me ha ido la pasta. Y probablemente iría más rápido. No, la verdad es que he visto con retrospectiva el hecho de haber tenido una base tan grande de clientes, o sea, usuarios, de más de 60.000 empresas que utilizaban la plataforma con un uso bastante activo, nos dio muchísima información para poder seguir evolucionando el producto. Si no hubiéramos tenido esto, seguramente no sé si hubiéramos ido tan rápido, ¿no? Y de golpe, el año pasado tuvimos un crecimiento por 10 en revenue, casi, ¿no? O por 8. Con lo cual nos colocamos, de hecho, en break-even. Una compañía que palmaba pasta, obviamente, ¿no? Como todas las startups. De golpe, gracias a hacer este cambio, pues nos colocamos en una situación de sostenibilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, visto con retrospectiva, pues hostia, no está tan mal, ¿no? Porque conseguimos primero una base de usuarios, luego conseguimos desarrollar el producto para ellos y testarlo bastante rápido y luego crear un negocio alrededor de esta base de usuarios. Bernat, ahora, nosotros no lo habíamos pensado así. Bernat, sí, porque ahora hay mucha gente también que tú sabes que esto de muchos SaaS empiezan free y les cuesta un montón pasar a pago, ¿no? Y a veces te autoengañas y dices, no, es que claro, es que tenemos que pasar a pago porque si no, no vamos a conseguir hacer pasta, ¿no? Y es una hostia porque al final es que el producto no funcionaba per se gratis y tampoco va a funcionar de pago, ¿no? Entonces, para que mucha gente que seguramente ahora está pensando, ostras, ¿lo tengo que pasar a pago o no tengo que pasar a pago? ¿Vale? Más allá del NPS que estáis evaluando, háblanos un poquito del proceso, de cómo fue esa cocción de decir, vale, tenemos los indicadores suficientes como para que si esto lo pasamos a pago, perdemos cierta base de datos, pero somos sostenibles y podemos arrancar a partir de aquí. Sí.
A ver, mira, nosotros reconvertimos una parte importante de la base de datos, pero principalmente fueron los usuarios más activos, o sea, los usuarios que utilizaban el software casi diariamente, los que pasaron a pagar. Es decir, los que más valor le estábamos aportando, pagaron. Y eso un poco es la reflexión que uno tiene que hacer cuando plantea modelos de free. Los modelos de free son muy, muy peligrosos, ¿eh? Son muy peligrosos por lo que estás diciendo. O sea, todo el mundo recibe valor, todo el mundo está dispuesto a recibir valor gratis. Entonces, lo que tú tienes que asegurarte es que esta gente que tú le estás dando valor pueda pagar algún día por él. Y eso es un tema conceptual y abstracto, pero tienes que concretarlo. Es decir, si tú resulta que estás haciendo un modelo free o freemium en el cual hay un grupo de gente que siempre va a utilizar el producto gratuito y luego hay otro grupo de gente que siempre va a pagar por él, este modelo no te sirve para absolutamente nada. Y siempre nos lo autojustificamos diciendo, no, es que me sirve para word of mouth. No, word of mouth no. Word of mouth es la gran falacia. O sea, si tienes un producto viral, como WhatsApp, por ejemplo, entonces sí, entonces perfecto, ¿no? Es que como, si tu índice de viralidad es mayor a 1, ostras, entonces perfecto. Porque entonces el free sí que te puede traer a gente. Pero esto no es el caso de la mayoría de softwares. O sea, la mayoría de softwares no son virales. La gente no está todo el día hablando y recomendando softwares, ojalá, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, tienes que asegurarte que la gente que impactes con tu modelo gratuito sea la gente que conviertas luego a pago. Y eso es lo que estuvimos discutiendo mucho y haciendo muchos case studies y entrando en profundidad con los clientes y tal. Y bueno, evidentemente perdimos una base importante de gente que utilizaba el producto gratuitamente y que no iba a pagar por él. De hecho, nosotros, sí. Perdona, podríamos decir que, según vuestras hipótesis, cuando mirabais todos los usuarios o la mayoría de usuarios que tenían una actividad muy potente, que eran muy asiduos a vuestro servicio, podemos decir que la mayoría de ellos en un alto porcentaje pasaron a pago, ¿no? Un poquito como regla. Exacto, Pero sí. mira, los que son muy activos, realmente si están deseando, o en algún momento es muy interesante lo que has dicho, ¿eh? Quizás se lo das gratis, pero la pregunta es, ¿estarían dispuestos a pagar en un futuro por esto? Porque a veces se lo das gratis y lo usan, pero luego en el momento que le pones un euro por delante, la cosa se tuerce, ¿no? Bueno, nos sirve también bastante para decir, oye, saltamos, pero con un paracaídas. Vale, interesante. Sí, o sea, hay que validar que se le pueda vender a la gente. O sea, estamos para montar negocios. Pero, oye, que esto aplica a todo, ¿eh? O sea, si hacemos un ebook con una guía de cómo gestionar, cómo hacer performance management en tu organización, esto es un esfuerzo, unos recursos de la compañía que has puesto en hacer algo gratuito. Tienes que asegurarte que la gente que reciba esto, o un porcentaje de esta gente, pueda ser un usuario target o un futuro cliente, ¿no? Si resulta que la gente que se está beneficiando de esto son exclusivamente, por decir algo, estudiantes y no son gente que está en las empresas, estás jodido, ¿no? Sí, este esfuerzo no sirve para nada. Pero es un tema binario, ¿no? Porque tú no sabes que pagarán hasta que les pides que paguen. Y ese momento que tienes que decidir que paguen, para muchas compañías y empresas y proyectos, es un momento clave, ¿no? Que dices, bueno, ¿van a pagar o no? Ahora es el momento de la verdad. No digo que no tengamos que pasar, pero cuando vas a pasar, ¿cuáles son los indicadores? Y tú nos has explicado muy bien cuáles son los indicadores que cada uno en su proyecto tiene que ver para saltar con cierta garantía. Pero estamos de acuerdo que al final estamos todos aquí para generar ingresos, si no, no somos ni siquiera una empresa ni somos nada. Para nosotros fue exactamente el NPS y el volumen de engagement, o sea, el tipo de engagement que tenían las empresas. Las empresas más activas las convertimos en un 70% a empresas de pago. Interesante. Y eso fue un poco nuestro caso. Luego nos dimos cuenta de otra realidad, que es que empezamos a crecer mucho más lentamente. Porque claro, antes con un producto gratuito crecíamos a toda leche, ¿no? Pero de golpe tenemos un paywall y claro, la gente ya se lo piensa 2 veces, ¿no? Y de golpe entramos ya en el mercado normal, donde la gente, pues bueno, quiero comparar, quiero ver otras soluciones, ¿no? Pero bueno, gracias. Y ahí entonces, imagino que esto como fundador, ¿no? Y además tú te encargas de la parte de marketing y de ventas, te está preocupando, ¿no? Entonces, ¿cómo intentas o sea, primero, sería interesante que explicaras cómo captáis, porque vosotros tenéis una gran parte de vuestro tráfico gratuito, ¿no? O sea, mucho tráfico que viene por contenido, ¿no? Y esta estrategia que habéis puesto en marcha es bestial. Es interesante que nos explicas cómo lo habéis conseguido, cómo lo hacéis y cómo difundáis contenido que un cliente puede necesitar hoy
pero Sí, mañana... ahora podemos aplazar. Ok. Para mañana pasado. Ay, espera, que Jesús tiene ¿Ah? algún comentario. ¿Entonces qué? No importa. ¿Cómo así? Está silenciado. Pues sí, a ver, este mismo approach de ofrecer algo, tirarlo al mercado rápido, ver qué pasa, observarlo, ver el engagement y a partir de ahí reaccionar, nosotros lo utilizamos en todo. De hecho, seguimos sacando funcionalidades gratuitas constantemente y nuestra forma de llegar al mercado, de hacer el go-to-market y generar tráfico, se ha basado también en lo mismo. Nosotros hemos invertido muy temprano en generar recursos para nuestro target, recursos gratuitos, que en muchos casos son nuestra propia competencia. Por ejemplo, un sistema de planificación de calendario de vacaciones, pues esto se ha hecho normalmente con plantillas, con una serie de plantillas que tú rellenas, pones ahí tus empleados, con una macro, pues esto lo completas y tienes planificado tu calendario, ¿no? Entonces, puesto que esto es lo que existe en el mercado y que la gente es lo que va a buscar, la gente que no está comprando un software de recursos humanos, está buscando este tipo de plantillas, vamos a crear nosotros la mejor plantilla y vamos a posicionarlo lo mejor posible. Luego ya les explicaremos por qué un software va a ser lo mejor que la plantilla. Pero de entrada vamos a ofrecerles la plantilla gratuita. Y esa tontería se ha convertido en nuestra principal fuente de captación de tráfico hasta el punto que nosotros ahora tenemos casi 1 millón de visitas al mes a nivel internacional y 400.000 o más, 450.000 solo en España. Y esto se basa en, desde el principio, desde el primer día de Factorial, esta obsesión que tenemos de cómo ofrecer valor a nuestro target. Primero, tener muy claro quién es nuestro target persona, quién es el champion que nos va a buscar proactivamente. En este caso, principalmente son HR managers, con cierto perfil techie, con cierto perfil un poco digital. Tampoco es que sean muy digital, seguramente nada digital, no comparable con vosotros, pero sí que dentro de lo que sería la media del mercado, pues son un perfil un poco más techie. Entonces, esta gente busca proactivamente soluciones y nosotros tenemos que estar ahí. Idealmente estar ahí siempre. Y no solo para cuando buscan software, que esto es lo obvio y lo fácil. Ojalá si esta gente pues vieran todos el mismo tipo de cine o el mismo tipo de series, pues estaríamos ahí para ofrecerles lo mismo, ¿no? Pero tenemos que estar todo el día experimentando fórmulas de valor para esta gente. Primero tener muy claro quiénes son y luego pensar formas de valor para esta gente. Y esto pues es desde herramientas, por ejemplo, una cosa típica de los responsables de recursos humanos son las calculadoras de sueldo neto o calculadoras de coste empresa o cosas así, ¿no? Pues nosotros nos hemos dedicado a desarrollar calculadoras varias para el día a día de los responsables de recursos humanos que puedan utilizarlas para darle a la gente cuál es tu neto, ¿no? Pues esto es un ejemplo de experimento que pues, bueno, hoy nos trae bastante tráfico, ¿no? A veces nos equivocamos y creamos herramientas que no nos traen recursos humanos, o sea, gente de recursos humanos, nos traen estudiantes. Digo estudiantes porque son muy pesados los estudiantes. Nos quitan mucho tiempo de venta. Pero también, yo qué sé, gente que busca trabajo, muchas veces se nos ha posicionado en herramientas gratuitas que hemos hecho. Hubo una época que camioneros de México, ostras, no sé qué pasó, que no sé qué plantilla creamos, que a veces creamos tantas, estamos todo el día produciendo cosas que luego para recuperar de donde nos viene la gente, pues bueno, nos cuesta más. Pero sí, tuvimos una época que teníamos camioneros de México que rellenaban leads, nos mandaban leads a venta, entonces hay que cortarlo. Pero básicamente nuestra forma de crecer ha sido cómo construir tráfico orgánico, fórmulas de valor para nuestro buyer persona y experimentando con eso y haciendo double down, incentivando, linkando, reinvirtiendo y mejorando en aquellas que nos acaban trayendo más leads cualificados. Ok, y entiendo que una vez que descargo esta plantilla, ¿cuál es vuestra estrategia para que al final acabe pasando a utilizar Factorial? Y cómo lo gestionáis esto a nivel de nurturing, cómo lo automatizáis, cuánto tiempo puede tardar, porque me parece bestial, ¿no? Esta idea de decir, oye, voy a crear un producto que va a competir, pero yo lo voy a hacer y así ya entro en la futura necesidad. Y luego, ¿cómo trabajas la conversión hasta que paguen por tu producto, ¿no? Sí, pues bueno, aquí está la magia de CRM, ¿no? Que es cómo, una vez tienes un lead, cómo le sacas jugo al lead y cómo lo haces mover. Primero tienes que tener claro que
cuando generas un lead frío, el objetivo es calentarlo, es motivarlo, generarle interés. No es venderle, sino primero es explicarle, pues mira, hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, de entrada, todos los leads pasan por un sistema de newsletter donde vamos agregando todo el contenido de valor para gente de recursos humanos y semanalmente les vamos informando. Pero también cuando tenemos un nuevo lead, depende de dónde venga, si ha venido de una plantilla de vacaciones, pues le vamos haciendo unos mails, una serie de mails automatizados con un tiempo de margen donde vamos explicándole cómo gestionar las vacaciones con un software de recursos humanos. ¿Vale? Entonces, la combinación de newsletter de contenidos de valor para recursos humanos con los emails de nurturing, donde estamos explicando cómo el problema que los ha llevado a nosotros se puede solucionar con software de recursos humanos, en esta combinación, pues vamos activando los leads, vamos activando el interés. Exacto. Y luego, como cuando generamos un lead, pedimos una serie de información como el número de empleados, el sector, evidentemente el champion, los datos de la persona y el nombre de la empresa. Luego tenemos un equipo de SDRs, inbound SDRs, que lo que hacen es investigan estos leads y buscan a ver si tiene potencial o no tiene potencial, ¿no? Y si tiene potencial, esto lo va a llamar una persona de nuestro equipo de SDRs y le va a intentar agendar una demo con nuestro equipo de closers, de vendedores, account executives. Ok, eso es súper interesante y es el modelo cada vez más que se utiliza en SaaS, ¿no? Es de tener por una parte SDR y luego gente de closing más. El SDR lo que hace es cualificar los leads, ¿no? ¿Puedes compartir información sobre qué tipo de herramientas, cómo agregáis información para cualificar los leads? ¿Tenéis algo ahí automatizado para ir sí, tener nosotros información sobre tu lead? Sí, nosotros utilizamos primero todo HubSpot como CRM, que siendo un CRM menos profundo, es sin duda el más horizontal. O sea, no es tan vertical, es más horizontal, que significa que da mucha funcionalidad a lo largo de todo el funnel, que para mí eso es lo que más valor tiene. O sea, realmente la gente le encanta Salesforce porque puedes hacer no sé qué dashboard de la hostia, que le cuesta pasta, porque necesita gente además que se lo personalice y que nunca va a mirar, que eso es lo peor, pero en cambio, luego, en medio del funnel deja de tener visibilidad de lo que está pasando ahí, ¿no? O se está perdiendo al principio, la awareness, ¿dónde ha llegado este tío? O sea, para mí esto es totalmente absurdo. Nuestras necesidades de las startups, principalmente a nivel vertical, son mínimas. En cambio, poder tener todo el ciclo de vida de un lead es súper valioso. Y de hecho, nosotros tenemos Customer Success también en HubSpot. O sea, tenemos toda la vida de un cliente, que nosotros captamos clientes para toda la vida. Eso es una cosa que también todo el mundo tiene muy clara. Y todo pasa en HubSpot. Entonces, utilizamos un sistema propio de CMS donde nos guardamos con un sistema propio que nos hemos montado las cookies de las distintas sesiones en que un usuario hace con nosotros. Luego estas cookies nos permiten ver pues, la historia del... HubSpot también tiene un sistema paralelo que hace esto, pero bueno, nosotros nos desarrollamos del primer día nuestro sistema de atribución y básicamente con esto pues vemos cómo la gente nos ha conocido y cuándo la gente ha comprado, que a veces estas son cosas distintas. Sí, total. Porque hay un tiempo entre el momento y hay una dificultad clara entre el momento que empiezas como lead y te conoce y cuando acaba activándose o comprando. Y ahí es muy difícil de tener la visión global de todos los inputs, ¿no? Y los triggers que han tomado como el usuario, ¿no? Sí. ¿Habéis encontrado una solución vosotros? Bueno, nuestras soluciones, nosotros le damos mucha importancia a las dos cosas, tanto a la forma como la gente nos conoce, es decir, el primer contacto que hemos tenido con un cliente, con un mismo dispositivo, ojo que a veces pues la gente cambia dispositivos, navegadores y tal, y entonces ahí perdemos toda la trazabilidad. Pero bueno, siempre con la información de analítica web, uno no tiene que intentar ser exhaustivo, uno lo que tiene que intentar es entender patrones y qué es lo que está funcionando, qué crece, qué no crece, ¿no? Entonces, pues ahí lo que vemos es cómo la gente nos conoce, pero no solo cómo la gente nos conoce, sino cómo la gente de golpe se plantea
empezar un funnel de prueba o pedir una demo. Las dos cosas son importantes. ¿Y cuáles son los triggers, no? Exacto. De tu cliente, que hace que a un momento dado va a pasar. Vale. Y sobre el enriquecimiento de los leads, tus equipos de SDR tienen algunas herramientas, no sé, como Datanyze o algo así, que enriquece automáticamente. ¿Habéis desarrollado cosas ahí? O... Hemos probado Lusha y tal. Utilizamos HubSpot ahora mismo. HubSpot tiene un sistema propio de enriquecimiento de leads que funciona bastante bien. Okay. Pero bueno, ahí estamos siempre experimentando, ¿eh? De hecho, seguramente ahora estamos experimentando con alguna herramienta que ni la sé. Vale. Probamos todo el día herramientas. O sea, tú piensas, tú haces parte de esos locos que piensan que experimentar es importante, ¿no? Absolutamente, es que es la única manera. O sea, a mí lo que me da miedo son los que dicen lo contrario, los gurús. Yo huyo de los gurús. Bueno, pues perfecto. Al nivel de experimentos, de cómo hacéis vuestros experimentos, ¿nos puedes compartir algún best practice? ¿Cómo lo gestionáis vosotros? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo estáis organizando esta parte de experimentos? Mira, nosotros intentamos buscar gente que se sume a nuestro equipo, que tenga mucho drive, que no le dé miedo hacer el ridículo y proponer cosas y venir con ideas. Y la gente tiene que venir con ideas. O sea, la gente no puede ir a reuniones de Zoom ahí con la cámara parada y esperar a que le caigan las cosas, ¿no? La gente tiene que venir con ideas. A mí me preocupa cuando hacemos una de las reuniones de los lunes donde la gente, donde proponemos iniciativas y hay alguien que no propone ideas, ¿no? Entonces, siempre estamos intentando pensar un poco pues, fuera de la caja, cómo podemos impactar, cómo podemos generar valor a este chart manager. Y muchas veces esto tiene que ver con cosas que cambian. Porque si intentamos generar valor hablando de lo que siempre se ha hablado, es difícil hacerse un hueco entre toda la gente que está escribiendo desde hace años sobre los mismos temas. Sin embargo, cuando uno se da cuenta que las cosas cambian, y por ejemplo el COVID hace cambiarlo todo, pues esto yo creo que para los marketers es la oportunidad de oro, ¿no? Porque, ostras, de golpe ahora todas las empresas tienen un problema. Igual como en Zenefits, ¿no? Pasaba que había cambiado la regulación y esto fue el principal motor de crecimiento para Zenefits. De golpe ahora todas las empresas tienen que plantearse hacer un ERTE y no tienen la documentación, las plantillas, la información, etcétera, ¿no? Los calendarios. Y bueno, nosotros en Factor hemos conseguido ser uno de los principales sites de referencia en cuanto a ERTE. Nos consta que tenemos competidores nuestros que utilizan nuestros recursos en su día a día con sus clientes y tal, porque hemos conseguido muy rápido crear la información adecuada para poder hacer los ERTEs. Pero esto no solo aplica a marketing, también aplica a productos. O sea, nosotros, por ejemplo, control horario, probablemente no lo hubiéramos hecho hasta hacía mucho tiempo. Pero en febrero del año pasado, o de hace 2 años, ya no, de hace 2 años creo, salió la ley, o se anunció que iba a haber una ley, nosotros cambiamos rápidamente el roadmap de producto y enfocamos nuestro producto a un problema cambiante, a un problema nuevo, sobrevenido de mercado. Entonces, por eso, nosotros no tenemos un departamento de growth, porque eso sería un error. Nosotros estamos pensando en growth y todo el mundo tiene que contribuir al growth, en todas las capas de nuestro funnel, incluyendo Success. O sea, Success está actualmente escribiendo Customer Stories, Success Stories con clientes, que luego esto se vuelve al principio del funnel, o sea, su trabajo se va al principio del funnel y explicamos a gente cómo estamos resolviendo en tiempo real el problema a X clientes que igual acaba de entrar y que acabamos de captar. O sea, estos loops de cómo contribuir al growth son responsabilidad de toda la compañía, ¿eh? No es marketing ni ventas, no. Toda la compañía está contribuyendo al growth y se está planteando que nuestro principal problema como compañía que quiere ir a un mercado y no existe todavía porque somos muy pequeños, ¿no? O sea, no tenemos nuestro hueco en el mercado. Nuestro principal problema es el growth, ¿vale? Y a partir de ahí empecemos a hacer cosas, ¿no? Pero partamos de este punto, que es que si no crecemos, no existimos. Y eso es una cultura que entiendo que tenéis los founders, que habéis inculcado desde el principio, ¿no? Y estáis creciendo muchísimo al nivel de... Bueno, de hecho, tenemos dos bombazos que guardamos para el final, que para nuestra audiencia. Pero estáis creciendo muchísimo, ¿no? ¿Cómo consigues esta cultura de empresa orientada a growth? ¿Cómo la consigues con los nuevos entrantes? ¿Cómo consigues
fichar a personas que están alineadas con el growth y con esta mentalidad, porque tú has dicho varias veces, tenemos que ir muy rápido y tenemos que pensar fuera de la caja, ¿no? Son dos cosas que dices muy a menudo. Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos a buscar equipos alineados con esta mentalidad, ¿no? Yo es que esto que os estoy contando estoy todo el día repitiéndolo. O sea, soy muy pesado con eso, ¿no? O sea, yo hablo solo de growth. Solo hablo de gente, o sea, cuando alguien tiene una idea, la pregunta primera es, bueno, ¿esto cuánto vamos a crecer con eso, no? Pero es que esto no lo hago yo, lo hace todo el mundo. Yo cuando escucho conversaciones por el pasillo, la gente está hablando de eso. O sea, al final, los founders tenemos la responsabilidad de establecer un poco la cultura de la compañía y no por lo que decimos o por lo que colgamos en la pared, sino por lo que hacemos. Por lo que hacemos. Entonces, si nosotros lo ejercitamos, yo por ejemplo estoy aquí ahora mismo hablando de growth, pues después de hablar contigo, que me hablaste de esto, yo pensé, pues bueno, esto es una oportunidad para explicar nuestro proyecto, ¿no? Pues venga, ¿cómo compite esto con todas las otras oportunidades que tenemos encima de la mesa? Y eso con todo, ¿no? Al final, ¿cómo usamos nuestro tiempo limitado, nuestros recursos limitados para impactar la compañía, para conseguir más crecimiento? Es la cultura que se respira desde el último becario que ha entrado hasta, evidentemente, la gente que tiene posiciones más de senior management. Entonces, cuando te levantas por la mañana, ¿tu KPI clave cuál es? Pues yo siempre intento pensar tres cosas Ajá. porque yo no soy especialmente organizado. Entonces, intento pensar tres cosas que pueden tener más impacto siempre, ¿no? Y las otras se me caen. O sea, se me caen las cosas de la mesa. O sea, no soy capaz de mantener todas las cosas que llevo o que pasan por mí en una semana o en un mes. Entonces, siempre tengo este enfoque de volver a escribir la libreta en blanco, no mirarme la libreta y agobiarme, ¿no? Y estresarme. No, yo duermo como un bebé. O sea, yo realmente lo que hago cada vez es empiezo una libreta de blanco y vuelvo a escribir las tres cosas que considero que pueden impactar más el negocio. Y eso también lo aplico a mis equipos, ¿no? Yo le pregunto siempre a la gente, ahora venía de un one-on-one con una chica que lleva marketing en Emerging Markets y le decía, oye, ¿cuál es tu top 3? Y, ostras, le he cogido un poco desprevenida y menos mal que hemos ido abajo, que tenemos una cafetería y en este recorrido ha reaccionado y ha recordado el top 3, ¿no? Pero es importante hacer este ejercicio de priorización constante porque al final esto es el pensamiento estratégico, ¿no? Es pensar primero en growth, en cuál es nuestro North Star, cómo medimos el growth, en nuestro caso, muy claro, en euros, en MRR, o sea, dejémonos de leads, de tráfico, o sea, nosotros hablamos de MRR, todo lo demás push it. Okay. Y cómo nosotros podemos contribuir a este growth de todas las cosas que tenemos, ¿no? Porque todo el mundo tiene millones de ideas, pero oye, vamos a hacer nuestro top 3. Ok, súper. Oye, imagino que para vosotros algo me ha llamado la atención, ¿no? Pero porque hablas de Customer Success y claro, en vuestro negocio la activación debe ser clave, ¿no? El onboarding, diría, y la activación, porque seguramente si yo volco información en Factorial, o sea, la probabilidad que siga con Factorial es muy elevada. El onboarding en general es muy complicado, lo sabemos todos, y la activación también. De hecho, es uno de los grandes problemas de growth. Muchas empresas traen muchos usuarios, pero no se activan los usuarios, ¿no? Entonces, la activación es clave y para el MRR también. ¿Nos puedes compartir qué habéis hecho, cómo hacéis experimentos, cómo trabajáis la activación? ¿Hay equipos dedicados que hacen, cómo se concentran en la activación? Sí, mira, nosotros hicimos una regla que es bastante absurda. O sea, ahora cuando os la cuento parecer absurda. Pero básicamente cogimos el S1, o sea, el filing de IPO de muchos SaaS importantes, donde publican los últimos 4 años de vida, y vimos cuánto dedicaban al customer service. De sus P&L, de sus ventas, qué porcentaje lo metían en dar servicio a sus clientes. Y nos dimos cuenta que las compañías iban del 10 al 20. Del 10 al 20. 10 al 20% de las ventas lo invertían en el onboarding y el acompañamiento de los clientes. Entonces, nosotros establecimos de forma totalmente arbitraria un 15% de nuestro revenue que le íbamos a invertir en darles valor a los clientes. Y con eso empezamos a buscar a gente que no pensara en ventas, sino que pensara en servicio, que fueran técnicos, que hablaran lenguas
y que tuvieran capacidad de generar relaciones con personas. Y creamos varios roles de especialización, desde gente más de producto, gente más de support y tal. Y empezamos a dar servicio en este ámbito, ya no solo en el onboarding, que sí, efectivamente es muy, muy importante, aunque nosotros hemos diseñado el producto para que sea muy fácil de utilizar, sigue siendo muy importante, pero también el acompañamiento en cualquier tipo de circunstancia, incluso ahora en estos casos que no tiene nada tanto que ver con el software, ¿no? Y tiene más que ver con un acompañamiento de decir, oye, ¿cómo lo hacemos? Queremos dejar a un hold el 50% de nuestra plantilla porque están en ERTE, ¿cómo los vamos luego a activar? ¿Cómo le hacemos un comunicado que sea vinculante? ¿Cómo hacemos el control horario desde nuestras casas? ¿Cómo, no? Todo este tipo de cosas, pues incluso ahí estamos dando soporte, ¿no? Porque precisamente nosotros lo que no queremos es ganar por dar menos servicio. Si resulta que el SaaS de media puede dar un 15% de sus recursos, de sus revenues a servicio, aunque no tuviera mucho sentido para nosotros el primer día porque era muy fácil de utilizar, decidimos invertir en eso. Y tenemos ahora un equipo pues, que está dando servicio y muy buen servicio a nuestros clientes en multitud de cosas. Ok, porque vuestro rango de clientes en cuanto a empleados son, o sea, vuestra target. Nuestro target está principalmente entre 50 y 400 trabajadores, ¿vale? Pero tenemos clientes de 800 trabajadores y tenemos muchos clientes de menos de 50. Para la gente de menos de 50 no dedicamos tanto soporte, ¿vale? Porque es totalmente self-serve, es muy fácil de utilizar el producto y realmente se espabilan. Y tenemos pocas barreras de entrada porque el producto es muy, muy barato para empresas de menos de 50. Pero donde nos ganamos la vida y donde hay más pain en recursos humanos empieza a ser a partir de los 50 trabajadores. Ok, y entonces, clientes de a partir de 50, ¿cómo hacéis? ¿Tenés una persona que está asociada a la cuenta y que va a seguir la cuenta? ¿Y cómo los incentivas a tus equipos? Bueno, esto es una buena pregunta. Vamos experimentando también ahí, ¿no? Pero como ahora mismo no tenemos ninguna forma de upsell, porque estamos dando acceso a todas nuestras nuevas funcionalidades de forma gratuita, no estamos haciendo planes, estamos siguiendo un poco nuestra filosofía, ¿no? De decir, bueno, entonces te cobramos por la funcionalidad base y luego pues vamos añadiendo muchas cosas. Ahora, por ejemplo, estamos sacando pues todos unos módulos de performance management, de cómo hacer el seguimiento de los goals, ¿no? Y cómo tener a tus empleados conectados y no lo estamos cobrando, ¿no? Tampoco cobramos por el recruitment, por las funcionalidades de recruitment y también queremos sacar una parte de cultura y de communities para encontrar gente afín en las organizaciones y tal. Tampoco vamos a cobrar por ello. Con lo cual, realmente no tenemos un objetivo de upsell para la gente de support. El único objetivo que tenemos, y de success, el único objetivo que tenemos es NPS, ¿no? Es satisfacción del cliente y así es como lo estamos midiendo a día de hoy. Ok, pero incentiváis los equipos en función de la satisfacción de los clientes. Sí. Todo el mundo tiene objetivos en Factorial. Desde luego, en mi equipo, todo el mundo. Ok. Perfecto. Oye, pero sois bastante baratos, ¿no? Para lo que ofrecéis. O sea, de verdad que cuando he entrado en vuestra herramienta, la he visto súper clara, con un montón de funcionalidades a un precio, comparando con otros en el mercado, súper, o sea, me parece barato, ¿no? O sea... Sí. O sea, no competimos por ser más caros, no. Tenemos un precio tirando a la franja baja de lo que hay en el mercado. Siempre hay soluciones más baratas, hay gente que hace descuentos muy agresivos y tal. Nosotros también podemos estar abiertos a hacer descuentos en momentos dados, pero realmente nosotros no vamos a ser el player caro, porque Sí, queremos ir al mayor... Sí, perdón. No, queremos acceder al mayor número de empresas posible y ese ha sido el objetivo desde siempre. Ok. Me llamó la atención cuando me dijiste, no, es que nosotros tampoco estamos súper interesados en los planes anuales. Si pagan mensualmente los clientes, nos va perfecto, ¿no? Sí, es una cosa que repetimos mucho, yo lo repito mucho, ¿no? Porque vienen vendedores y dicen, oye, pero ¿por qué estoy desincentivado para vender un anual? Porque, claro, tiene un descuento y yo cobro menos. Y es que les digo siempre lo mismo, ¿no? Es que no queremos vender anuales, vende mensuales. O sea, el anual tiene dos misiones. Una, capitalizarse y la otra, conseguir bajar el churn. Pero es que nosotros realmente tenemos un churn muy bajo. O sea, por suerte, ¿no? Puedes compartir porque eso, la gran pesadilla, y tú duermes muy bien, por lo tanto entiendo que no tienes pesadilla con el churn, pero en general, los SaaS, la problemática es el churn, ¿no?
Sí, a ver, los software de gestión en general acostumbran a tener menos de un 2% mensual, si no tienen un problema, ¿eh? Y nosotros estamos, evidentemente, por debajo de este ratio. Y tienen un problema porque al final un software de gestión es un sitio donde tú vas cargando un histórico de información y tiene un coste de salida bastante alto. Entonces, es difícil salir de un software de gestión, ¿no? Imagínate un RP. Un RP, la gente tiene un churn bajo, un RP, ¿no? Lo difícil es entrar y muchas veces de entrar sacando a otro por el mismo problema. O sea, lo bueno que tiene tener un churn bajo, luego lo tiene de difícil a la hora de captar. Pero sí, o sea, si hay otro tipo de herramientas más destinadas a marketing, más destinadas a otras cosas, sí que evidentemente pueden tener un churn más alto. En nuestro caso está por debajo del 2% mensual. Debajo, vale. ¿Y tú piensas que en general en los SaaS, a partir de qué porcentaje es peligroso y hay que tener mucho cuidado y hay que volcarse en reducir este churn? ¿Hasta dónde es aceptable? No puedo hacer una afirmación multisectorial, multisegmento, multiproducto, porque no tiene sentido. O sea, realmente aquí la economics que tiene que tener sentido es el CAC to lifetime value. Esta inecuación es muy fácil de mantener clara y cuando tienes claro el churn, que no es fácil tener claro el churn, porque cuando empiezas esto va oscilando y los early adopters tienen un churn distinto de los late laggers o como se llamen. Entonces, lo que tiene que tener sentido en todo momento, y eso se puede analizar con cohorts, es el CAC to lifetime value. O sea, que básicamente un cliente te produzca más dinero, más margen de contribución que el coste de adquirirlo, ¿no? ¿Y vuestro lifetime value en cuánto está, más o menos? Esta es una de las métricas que es complicado de tener claro porque vamos evolucionando y vamos moviéndonos mucho de segmento, ¿vale? Con lo cual ahora mismo no te podría responder un solo número de lifetime value. Tampoco, o sea, miramos más el enfoque a payback, es decir, cuál es el break-even de captación de cuando hemos invertido, pues yo qué sé, 600 euros en un cliente para captarlo, ¿no? Y este cliente nos cuesta, o sea, nos da 100 euros al mes, por decir algo, ¿no? Pues tiene un payback period de 6 meses. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener controlado, ¿no? Y de hecho es lo que tenemos controlado. O sea, hablamos en términos, no tanto de lifetime value, porque al final es algo que ya veremos, pero sí en cuanto a payback. ¿Y nos puedes decir en cuántos meses es vuestro payback? Venga, va. Venga, Bernat, que es que todo el mundo lo quiere escuchar. Depende del mercado. Por ejemplo, en España ahora mismo estamos en 6-7 meses. O sea, mi problema ahora mismo es incrementar el payback. O sea, quiero hacer más cosas para tener más volumen y conseguir un payback más caro, porque en 6-7 meses para mí es bajo. Tengo casi 10 millones de euros en caja y estoy teniendo un payback en España de 6 meses. No tiene sentido. Podría ir más rápido, ¿vale? Entonces, eso no es la situación que tengo en Francia. En Francia es otra película, ¿no? Ahí tengo unos paybacks más largos, que no os voy a decir porque son terribles. Siempre la gente contamos las métricas buenas, las malas nunca. Claro. Vale, y entonces esos 10 millones que tienes en caja, ahora mismo, ¿dónde lo estáis invirtiendo, no? O sea, ¿qué parte estás poniendo en qué? A ver, los tenemos en caja. Con lo cual no los estamos gastando. No, hacemos experimentos en temas de paid, pero yo soy muy, muy escéptico en el paid en general. O sea, nos cuesta rentabilizar acciones de paid, sobre todo lo que son headtail. O sea, ir a buscar. Es que no hace falta ser muy inteligente para ir y comprar la keyword recursos humanos, ¿no? Y meter PPC ahí. O sea, para esto no vamos a competir de forma distinta que todos los demás. Con lo cual, pues intentamos buscar otras fórmulas donde poder invertir pues dinero y poder crecer más rápido, ¿no? También hacemos outbound. Desde este año hemos empezado a hacer outbound, con lo cual tenemos un equipo de gente que básicamente llama a bases de datos y cualifica. ¿Vale? Okay. Y esto es un equipo de personas. Los americanos hacen mucho outbound, ¿no? Sí. Nosotros en Europa lo hacemos mucho menos. Desde que habéis empezado, ¿cuál es ¿qué nos puedes compartir? ¿Cómo lo ves?
Que nos está funcionando muy bien, la verdad. ¿Qué? Y- Os está funcionando muy bien. Sí, también depende del tipo de producto, ¿no? Y de cómo de claro tienes el segmento al que vas dirigido. Ujú. Eso tiene que ver mucho con la rentabilidad del outbound. Pero el problema del outbound es que es un negocio, es un tipo de go-to-market basado en personas. Entonces, pues ahí es muy importante tener buenos managers. Ok. Y eso va a ser el principal cuello de botella del outbound, ¿eh? Vale. ¿Y son los SDR que hacen también el outbound? Sí, pero tenemos dos SDRs. SDR de inbound y SDR de outbound. No tiene nada que ver. Bueno, están sentados uno al lado de otro, ¿eh? Sí. pero es distinto el tipo de outbound. Ok. Bernat, si nos pudieras hacer el split del tráfico, cuánto vais a paid, cuánto vais a lead magnets orgánicos, lo que habéis hablado, y cuánto vais a outbound. Más del 80% es orgánico en cuanto a tráfico, ¿eh? Y sí, o 70 y pico. Y Vale. luego la siguiente fuente de tráfico es referral. Pues estamos linkados en muchos sitios y tal. Y luego ya vendría paid. Vale. Pero no, paid es poco significativo. ¿Y esto siempre ha sido así o es a través de unos findings que habéis tenido por ir a paid? Siempre ha sido así. Tenemos un enfoque muy a SEO, muy a orgánico desde el primer día. Y entonces, si alguien que nos está escuchando está en otra situación y le parece interesante la que tú planteas, a nivel de equipos, también un poco de split, independientemente del tamaño de la compañía, porque veo muchos proyectos que tienen contenidos, pero tienen muy poca gente. E intuyo que el vuestro es un caso diferente. Debéis tener bastante gente creando contenidos. Danos una orientación un poquito 15 personas generando contenido a día de hoy. de cuántas. ¿Cuántos sois ahora? 120. De 120 tenéis aproximadamente un 10% de las personas están generando contenidos a full. Y luego no solo ellos, ¿eh? O sea, yo estoy generando contenido, o sea, constantemente. La gente de recursos humanos, desde luego, está generando contenido. De hecho, tenemos dos personas de recursos humanos, una que hace la parte hard, laboral, y la otra que hace la parte soft. Las dos tienen un podcast de los dos temas y hacen webinars, ellas, una vez por semana como mínimo, sobre los temas que tocan. Jordi, mi socio, el CEO de Factorial, está constantemente en charlas hablando de recursos humanos, de fundraising, de emprendeduría, de lo que... O sea, estamos generando todos contenido. Ahí es donde quería ir a parar porque, de nuevo, aplicáis una mentalidad y una forma de hacer bastante diferente de lo que se suele ver en los mercados. Y muchas veces hablamos con Jan-Noel, ¿no? Porque somos muy de la opinión de lo mismo, ¿no? Todos somos broadcasters en esta compañía y todos tenemos que ser capaces de crear contenido, ¿no? Y todavía se ven muchísimos proyectos en los que hay el departamento de contenidos, ¿no? Y, es que no tengo el contenido, ¿no? Y creo que creo que es un tema de que no hay la cultura también porque no le hemos sabido ver el valor, ¿no? Los que sí lo estamos haciendo, estamos viendo el valor y vosotros claramente estáis apostando duramente por los contenidos y veo que cada persona que forma parte de vuestra organización no solo piensa en growth, sino que además sabe que el growth viene el 70 y largo % por la parte de contenidos. Por lo tanto, donde puedes impactar más potente puede ser aquí, ¿no? En la parte de contenidos. ¿Cómo lo haces o si se da el caso, para incentivar a que todo el mundo esté generando, de un modo u otro, dentro de sus necesidades, que sean broadcasters de todo esto y que generen contenidos? Generando esta cultura. A la gente en el fondo le gusta, ¿eh? Le gusta el protagonismo. O sea, esto también hay que aprovecharlo. O sea, a todo el mundo le gusta ser protagonista. Entonces, pues yo qué sé, tengo una conversación con un tío de producto que me dice, oye, tenemos un sistema de automations que realmente permite hacer de todo y por alguna razón nuestras empresas todavía no lo están entendiendo y no lo están utilizando, ¿no? Yo de esta conversación salgo con un webinar. O sea, este tío, con este entusiasmo que tiene, lo voy a convertir en contenido, ¿no? Y efectivamente, pues tenemos un webinar que luego lo grabamos, lo metemos en la página de recursos y hablamos de cómo hacer automations en Factorial. Y cuando esto lo haces todo el día, con oportunidades que ves en todos lados en la oficina, con gente con talento, que tiene un discurso interesante y que además tiene ciertas ganas de protagonismo, como todos, pues esto lo conviertes en una empresa que genera contenido constante. Súper interesante la forma que tenéis de abordarlo, porque además siempre estamos diciendo que fichamos talento, pero muy pocas veces damos difusión de ese talento, sino que nos lo guardamos para adentro, ¿no? Y nos pasa mucho como a ti, que en muchas de las reuniones que tenemos con nuestros equipos, también nos pasa que ves cosas que hacen y que montan, que dices, ostras, pero si es que esto la gente pagaría por saber cómo está hecho, tío. O
sea, ¿por qué no cogemos esto y le damos un formato y lo lanzamos? Y de hecho, nosotros en Growth Hacking Course lo que mejor nos funciona como lead magnets es precisamente eso. Lo que conocemos, hemos puesto en marcha, hemos probado y hemos entendido cómo funcionan cosas, lo ponemos afuera y nos ha funcionado muy, muy bien cuando nos convertimos en difusores, ¿no? Interesante, muy bien. No sé si ya no tienes alguna más por aquí. Y hay una pregunta que me gustaría hacerte y luego pasamos a rondas de preguntas, ¿no? Pero, ¿cómo habéis determinado que teníais el product market fit en Factorial? ¿En qué momento habéis dicho, ostras, tenemos product market fit aquí? En el momento en que ves que la gente A ver, depende. O sea, cuando al principio veíamos que teníamos engagement, pero no pagaban por él. ¿Correcto? Y esta era la incertidumbre que teníamos, ¿no? Durante 3 años estuvimos ahí pensando, esto que tenemos la gente lo usa, pero ¿pagaría o no pagaría? Este dilema terrible. Pero ya cuando pedimos a la gente que pague y pagan sistemáticamente, pues entonces lo ves, ¿no? Cuando tú ves que estás captando y que realmente puedes crear unos economics sanos de captación con la gente que estás exponiendo tu producto, si es el target, el nicho que tú crees que estás ayudando, pues entonces pues lo ves, ¿no? Pero esto que estás diciendo es la clave de todo. La clave de todo. Yo creo que los buenos founders, los buenos emprendedores o la gente que está orientada a negocio es capaz de, con un caso de uso, es decir, con un cliente que tiene un problema y que está utilizando el producto, observándolo, es capaz de imaginar un product market fit, ¿no? Es decir, oye, este tío en realidad pertenece a un segmento, es un nicho, hay más gente que tiene este mismo problema y está resolviendo, esto que está haciendo le está resolviendo el problema, si eso lo multiplico por 100, ostras, pues va a ser brutal, ¿no? Claro que hay el factor competencia y el factor competencia es fundamental, o sea, tienes que hacerlo distinto. Por eso digo los economics sanos, ¿no? Porque cuando vas a hacer una acción de captación, pues vas a competir con otros que están haciéndolo. Y si tu producto es suficientemente diferencial, pues vas a captar y vas a vender. Entonces, si esto tiene sentido, pues esto es un pre-product market fit, ¿no? O un inicio de product market fit. Yo te digo que es un término que se utiliza para todo y nadie tiene la fórmula de decir, no, es esto, igual a product market fit. No existe, es la clave de todo. Cuanto antes lo detectes, mejor para los emprendedores y para los inversores que invierten en proyectos y que también están buscando product market fit, ¿no? Vale, y nos puedes decir en lo que o sea, esto podría ser toda una charla, ¿no? Pero el hecho de ir a buscar fondos fuera, ¿por qué lo habéis hecho? También me gustaría que explicaras, porque siempre cuando hablamos con fondos que han levantado rondas importantes, te dicen, oye, que he tenido muchos nos. No te creas que había gente ahí súper, es que lo he trabajado, no es casualidad, he ido a ver un montón de fondos. ¿Nos puedes decir ahí cómo es de salir a buscar fondos fuera, que lo habéis hecho vosotros, y también el tema de persistencia, ¿no? De, oye, ¿cómo ha pasado esta ronda? Pues persistencia, pero es que no te puedes ni imaginar. Sobre todo al principio, ¿no? Cuando no teníamos nada. O sea, no teníamos revenue, nosotros explicamos el proyecto a más de 100 fondos. Y imagínate, pues entró casualmente uno de los mejores, pero muchísimos nos dijeron que no. O sea que realmente el no forma parte de nuestras vidas, de nuestro día a día. Y uno tiene que asumirlo, interiorizarlo, vivirlo bien, con deportividad, porque es lo normal. O sea, no es lo normal. Nosotros salimos fuera porque la cultura fuera y la forma del discurso, la forma de plantear los proyectos no tiene nada que ver. De hecho, estuvimos primero pitchando en España, luego fuimos a Europa y la conversación que teníamos era tan distinta que dijimos, ostras, nunca más volvemos. Y luego nos fuimos a Silicon Valley en la última ronda y dijimos, ostras, ya nunca más volvemos a Europa directamente. Porque el tipo de cultura o la forma de plantear los proyectos, o sea, ahí realmente la gente es capaz de arriesgarse. Los fondos ahí fuera ven un caso de uso y son capaces de arriesgarse y ver el product market fit. Mientras que aquí en España, pues, ostras, pásame los balances, no sé, depende de una serie de métricas, un nivel de detalle, una información que no está hablando de tu visión, está hablando de tu realidad de hoy, que siempre es pésima, comparado con lo que tienes que llegar.
es un poco la cultura de inversión que tienen unos sitios y otros, ¿no? Y las valoraciones, los términos, todo cambia. Fantástico. Bueno, oye, que vamos un poquito ya Sí. con tiempo justito. Entonces, os recuerdo vamos a pasar a las preguntas. Los que tengáis alguna por hacer aún la podéis poner en el chat, que hay bastantes que hemos recogido. Y vamos a empezar con la primera. Sí, Natalia, claro. Estoy por aquí. Te conectamos aquí. Adelante con Genial. Bernat. Bueno, estamos aquí con varios grados de crecimiento, ¿no? Entonces, algunos se preguntarán, ¿cómo crezco de 10 a 100 usuarios? De 100 a 1000 y finalmente, ¿no? De 1000 a 10.000. ¿Cuáles eran los experimentos que habéis priorizado en cada una de estas fases para, como has mencionado, saber siempre que eso es lo que os va a aportar más crecimiento? Pues es que hacemos tantos experimentos que me cuesta identificar qué experimento hacemos cuándo. Pero sí que te puedo decir que las primeras fases no va de volumen, no va de métricas, no va de Excel, no va de Analytics. O sea, los números son pequeños. Hay que ser humilde, pensar las cosas en pequeño. Es como decía antes, ¿no? O sea, nosotros en Camalún empezamos con un producto que la gente se descojonaba, ¿no? Si, hostia, ¿tú vas a montar un negocio con eso? Pero en cambio esto nos permite empezar a tener liquidez de usuarios, o sea, un nicho muy pequeño, usuarios que le estás satisfaciendo, que eres capaz de hablar con ellos, de entender cómo piensan. Entonces, hay que pensar en pequeño. Y este ejercicio de pensar en pequeño hay que hacerlo en todas las etapas. Porque luego dices, bueno, vamos a entrar en otra industria. Vale, perfecto, pues vamos a pensar en pequeño en esta nueva industria. Vamos a ver poca gente y vamos a intentar controlar el end-to-end de este experimento, de esta conversación en esta industria, o en este problema de producto, o en este problema de captación. O sea, hay que encontrar siempre el caso pequeño que puedas entenderlo mentalmente de forma fácil, ¿no? Antes de pensar en la escalabilidad. No sé si te responde algo esto, pero... Gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Tenemos también a Manu. Manu Cobos, ¿estás por aquí? Hola, ¿qué tal? Ahí está. Hola, Manu, Bueno, adelante. Gracias, Bernat. Ya no es, la próxima vez nos ponemos de acuerdo para hacer las preguntas, macho, porque me has pisado 3. O sea, no, macho, no, esto no es así, ¿eh? Entonces, bueno, a ver, Bernat, de todas las acciones de growth que habéis hecho, ¿cuál es la que mejor resultados ha dado? Y si puedes compartir números, genial. Control horario. ¿Cómo? Control horario. Nuestra campaña alrededor del cambio de ley de control horario nos trajo, pues, más de 500 clientes. O sea, es un tema de timing en este caso. Sí, observar el mercado que cambia, porque, como digo, o sea, buscar cosas que cambian el mercado es la mayor oportunidad de hacerse un hueco. Y ir fuertes con marketing, con contenido, con producto, con una solución end-to-end a un problema de un cambio de mercado. Y aparte, ya porque me meto, y aparte del lifetime value y el CAC, ¿qué otra métrica importante? Uy, a ver, hay muchas métricas. O sea, la primera no es es el MRR. ¿Vale? Entonces, La pasta mensual. En la pasta mensual. Tú te enfocas en el recurrente mensual. Exacto, esto es la primera, ¿vale? Luego, otras métricas que seguimos, pues, por ejemplo, el lead velocity. Es cómo se mueve un lead de rápido, ¿no? Desde que lo generas hasta que se convierte en cliente. Y esto, irlo midiendo es muy importante. Es como un pipeline de ventas, cómo se va moviendo una oportunidad en el pipeline, ¿no? Cuando tú ves que algo se encalla, malo. Más vale matarlo que se encalle. Diego, ¿estás apuntando? Bien. Perdón, Bernat. Pues básicamente esto. ¿Y esto tenéis una fórmula de cálculo vosotros? ¿Hacéis un scoring? No, es algo, tenemos unos tiempos y los intentamos ir mejorando mes a mes, trimestre a trimestre. Pero ese tiempo de medida, ¿cómo lo sacas? O sea, ¿cómo dices desde que generamos el lead hasta que conseguimos convertirlo en cliente pasa por medio, no sé, 3 meses, un mes? ¿Cómo defines tú si vas bien o no si no tienes esa medida? Pregunto. Lo medimos en HubSpot, porque tenemos el primer contacto con el cliente, tenemos una fecha y tenemos la conversión de lead a cliente
tenemos una fecha, ¿no? Y de hecho, tenemos cada touch point con el cliente en una fecha, ¿no? Y vamos viendo las interacciones. HubSpot lo bueno que tiene es que te dice cuándo esta persona está volviendo al site, cuándo está abriendo tu newsletter. Todo esto te va construyendo un histórico de lo que está pasando con este contacto, con esta persona. Esto es oro. Esto es oro. Porque como más interacción tenga, más probabilidad de compra. Esto siempre es así. Bernat, ¿tú crees que esto que has hablado de la velocidad del lead es algo realmente accionable o es algo que los leads se cocinan y se cocinan a una temperatura y un tiempo y no se puede acelerar? Los ciclos de venta, vamos a decir. No. No es solo es accionable, sino que es el principal trabajo que hay que hacer. O sea, mover los leads es algo que no pasa por sí solo. O sea, si no, no estaría Coca-Cola invirtiendo lo que está invirtiendo en publicidad para dejar ahí... No, es que ya conocemos Coca-Cola. Todos conocemos Coca-Cola, ¿no? ¿Por qué se gasta esta pasta en publicidad? Porque hay que mover los leads. Hay que generar interacciones, hay que mover a la gente, hay que estar en el momento de inspiración, de cuando la gente tiene un problema, hay que estar ahí. Y eso es un trabajo muy deliberado, no es un trabajo que pase porque sí. Sí, pero me refiero a que cuando tú incentivas todos estos movimientos y haces todo el lead nurturing que puedes hacer por los diferentes canales, si piensas que hay un momento en el que, bueno, ya no se puede acelerar más porque los periodos de decisión de compra también tienen unos momentos reflexivos y lleva un tiempo que lleva. No puedes tampoco... Hay veces que es contraproducente. Exacto. Eso es verdad. O sea, yo en general no creo mucho en eso, ¿eh? Yo soy bastante agresivo en cuanto a con más interacción mejor. Pero es una conversación que tengo con la gente de ventas, ¿no? Me dicen, basta porque lo vamos a ahogar. Lo vamos a ahogar, ¿no? Yo digo, no, vamos a tocar al director general. No, vamos a tocar al director financiero. No. De esta conversación es una cosa que discutimos internamente. Para mí no hay, o sea, como más interacción mejor. Hay que hacerlo bien y con cabeza y es un arte, ¿eh? No hay que saltarse a uno o ir uno contra el otro. No, es simplemente impactar como más gente mejor dentro de una organización, cuanto más veces mejor. Pero es un arte, evidentemente. Si estás llamando todo el rato a un tío, te va a enviar a la mierda al final, ¿no? Pero totalmente. Hay que estar ahí. En muchas ocasiones el que te envía a la mierda hace demasiado. O sea, a nivel de equipos puede hacer mucho ruido y desvirtúa todo, ¿no? Porque dices, bueno, pero hay 9 que sí y hay uno que también da la mierda, ¿no? Entonces esto también a veces es muy, muy peligroso y muy subjetivo de cómo lo lees. Sí. Vamos con Catherine, que la tenemos por aquí. Catherine. Bueno, Bernat, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros. Yo soy fundadora de una plataforma para búsqueda de empleo. Estamos en Colombia. Y al inicio tú hablabas algo sobre que tú levantaste capital solamente con el número de usuarios. ¿Nos podrías decir un poquito qué número de usuarios tenías tú en ese momento para levantar capital? Porque nosotros llevamos casi año y medio y bueno, ha sido que arrancamos gratis, vamos ahorita a pasarnos al pago, que ha sido un poco complicado, pero bueno, se ha logrado. Pero ahorita estamos pensando en levantar capital. ¿En qué número de usuarios activos recurrentes tú dices como que es el momento para ser como que atractivos y levantar capital? Una cantidad ridícula. Porque no es el número de usuarios en general que están utilizando la plataforma. Esto era muy bajo. Es el número de empleados dentro, en nuestro caso, el número de empleados dentro de una empresa que utilizan la plataforma diario. O sea, estamos hablando de número relativo dentro de una empresa de usuarios que están utilizando la plataforma y en qué frecuencia. Pero el número total de empresas que utilizaban gratuitamente nuestro producto era un número ridículo. Es que no me acuerdo, pero un número ridículo. O sea, realmente nuestra tesis era, hemos captado estas empresas en aquel momento, ¿no? Y mira cómo están utilizando nuestro producto. O sea, y luego el inversor en este caso tuvo la capacidad de ver, ostras, pues si estas empresas, estas 1000 empresas, por decir algo, están utilizando, o 500, seguro que era menos, están utilizando este producto con este engagement y esto es realmente representativo de un mercado significativo y grande y qué tal, pues oye, esta gente igual lo petan, ¿no? Igual hacen algo que tal. Y esta fue un poco nuestra tesis para levantar la primera financiación. Pero en cuanto a número de empresas, muy poco. Muy poco. Muy bien, gracias, Bernat. Francisco Vázquez, ¿estás por aquí? Hola, Bernat. Gracias a todos por la charla. Estuvo bastante interesante. Lo que yo quería consultar es cómo identificaste o cuál es el lead time que tienes desde que llega un lead hasta que lo conviertes a cliente.
más o menos tu promedio de lead time? Depende del segmento y tal. Nosotros, desde una muestra de interés hasta un cliente, los leads, el circuito típico de inbound, nos lleva unos 45 días. Pero depende del segmento de empresa, del tamaño de empresa. Pero de media, 45 días. Ojo que las medias a veces engañan, ¿eh? Porque si tienes que hacer scopes de tamaño de empresa y de tal. Pero bueno, por ahí. Bueno, sí, es un poquito, seguramente entre más grande la compañía puede tardar un poquito más por el tema de jerarquía, Exacto. por dónde pasa la decisión. Si es una más pequeña, se mueve más rápido, pero es más o menos un promedio. Gracias. Pues muchísimas gracias, Francisco. Y antes de que Bernat nos desvele esta sorpresa que tenía preparada para todos nosotros. 2 bombazos tiene, 2, ¿eh? 2 bombazos. Óscar, no sé si estás por aquí. ¿Qué tal a todos? Óscar es la persona que está dentro del equipo de Growth Hacking Tools en la parte de curso, en la parte de ventas, ayudando a otros clientes y a nuevos alumnos. Lo digo porque igual se piensa que vas a hacernos una pregunta, como no te... No. ¿Qué nos cuentas tú, Óscar? Sí, bueno, lo primero nada, ¿no? Soy Óscar, de aquí de la escuela, y estoy encantado de poder saludaros a todos y a todas, ¿no? Lo primero, bueno, que espero que hayáis disfrutado y aprovechado este workshop. ¿Vale? Los que aún no conocéis la escuela, no nos conocéis a nosotros, deciros que me podéis contactar y hacerme cualquier pregunta, cualquier consulta que tengáis. Y bueno, ahora os dejaremos lo que es el número para que podáis contactar conmigo y deciros que lo que contactéis, pues vamos a tener una matrícula exclusiva por haber participado para vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Óscar. Óscar lleva la parte de ventas y siempre nos dice, oye, que a veces habláis un poco raro también en los webinars. Sí. La gente necesita un poco de ayuda para entender si esto de Growth Hacking es para ellos o no. Bueno, pues para eso te tenemos a él. Si queréis hablar con Óscar para saber si el Growth Hacking es para vosotros, os hemos dejado un bit.ly, una URL directamente en el chat para que podáis directamente contactarlo y él, como os ha dicho, os ofrecerá esta oferta, que también tenemos nuestra bomba, igual no es como la de Bernat, pero tenemos nuestra bombita también con nuestra oferta para el curso. Venga, oye, pues ahora lo que os propongo es que hagamos un cuadro colaborativo. A ver si veis mi pantalla todos. Sí. Vale, lo que os propongo es que le demos a Bernat un feedback colaborativo entre todos. Lo que os propongo es que vayáis a la web, desde el móvil o como queráis, a la web de menti.com. ¿Lo veis todos ahí? Sí. Menti.com. Entráis en menti.com y en menti.com os va a pedir un código que lo tenéis en pantalla, el 46 16 30 2. Y ahí nos definís en una palabra, podéis poner hasta 3 palabras, qué os ha parecido el webinar de hoy con Bernat. Vamos a ver qué tal sale esta imagen. Poner las palabras, enter, y vemos todos juntos cuál es el feedback que dicen los usuarios. Un rollazo. ¡Oh, mira! Bernat, siempre mejor preguntar. Guay, inspiración, interesantísimo. Interesante sale muchas veces en todas sus vertientes. Súper generoso, Bernat. Lead speed. Tremendo, perseverancia, brutal, qué bueno, pero inspirador, se mantiene en el centro. Qué bueno. Bueno, era claramente uno de nuestros objetivos y creo que lo hablábamos con Bernat en el pre-webinar. Lo que buscamos es traer a gente que inspira a las personas que están en el camino o que lo van a empezar o que lo acaban de empezar. Creo que, bueno, no se mueve la nube de tags, parece que está clavado en medio ahí el inspirador. Así que hemos conseguido claramente el objetivo. Me gustaría resaltar algunos puntitos que nos ha comentado Bernat en toda su charla y ha empezado diciendo que ellos son muy de, cuando les hemos preguntado, oye, ¿cómo empiezas? ¿No? Y ha empezado diciendo que son de mentalidad maker. Si lo vemos, nos ponemos. Y es algo que, pues bueno, quizás aquí no tenemos tanto esta mentalidad y tenemos que buscar, como siempre decimos, esta mentalidad de pongámonos a hacerlo si lo vemos y empecemos a ver qué sale a partir de ahí. Luego también nos ha hablado sobre pivotar, ¿no? Han pasado por varios modelos hasta llegar a este, pero una cosa que me ha llamado mucho la atención es que empezaron a partir de una funcionalidad, o sea, centraron todo su negocio en una funcionalidad que era el de gestión de vacaciones. Muchas veces también, os lo hemos explicado en otras sesiones también, intentamos hacer productos cojonudos que tienen un montón de funcionalidades, pero ellos empezaron por una y hacerla muy, muy, muy bien. Luego también nos ha explicado que tuvieron que pasar en un momento a pago.
pero no lo hicieron sin paracaídas, como decíamos, sino que tomaron en cuenta cómo estaban sus usuarios, cómo estaba cuán sano estaba su negocio en Free. Y de aquí nos ha dicho que más del 70% de los usuarios que realmente eran recurrentes pasaron a pago. Seguramente en algunos de los escenarios que tenía Bernat y su equipo, pues estaba contemplada este escenario que se acabó cumpliendo. También nos ha hablado de su KPI, y su KPI nos dice que es revenue. También es para fijar este conocimiento en la mentalidad de muchos de nosotros. También nos ha dicho que más del 70% de la captación la hacen a través de contenido, que es muy interesante porque al final lo que se convierte en es que si vamos a generar contenido, todo el talento de la compañía o del proyecto puede generar contenido. Así que ha hecho que todo el equipo o la mayoría de él se conviertan en broadcasters también. Es un gran learning de la sesión que nos llevamos de hoy también. Y otra cosa que también nos ha dicho es que entiende primero tu negocio en un entorno pequeño y luego escálalo. Muchas veces vemos muchos proyectos que se saltan esta primera fase, que vamos a hacer cosas que realmente puedan escalar sin pasar el tiempo en entender realmente nuestro entorno más pequeño. Y para acabar, hablaba del tema de que al final su gran hack era, le han preguntado por el hack, ¿no? Y hablaba de observar el mercado. Estamos en un mercado muy cambiante y ellos lo que hacen es observar las oportunidades que este mercado te va dejando. Esto que lo decimos, nos hartamos de decirlo, realmente aquí lo hemos visto con un ejemplo. Hubo el tema de control horario y aquí lo que vieron es una oportunidad para realmente, y al final se ha demostrado que le trajo más de 500 clientes. Estar mirando cómo cambian los mercados, porque si estás siempre peleando por la keyword recursos humanos, como él decía, estás donde están todos. Y no deja nada al azar, hablaba del lead velocity, al final van hasta abajo de todo e intentan impulsar los leads a tope todo lo que pueden. Incluso Bernat reconoce que quizás es un pelín agresivo, pero es interesante porque creo que de la sesión de hoy podemos decir que estos chicos no dejan nada al azar. Quiero decir que no es que lo están petando porque lo están petando y porque tienen un productazo, sino lo están petando por la ejecución que están haciendo. No sé si tú, Jean-Noël, quieres añadir alguna cosita más. Bueno, lo haré después, pero Bernat, tenías dos cosas que a proponer en este workshop, así que te dejo la palabra. Vale, las dos cosas son a posteriori de verlas anunciadas. Eso es clave como growth hacking, por parte vuestra. Primera cosa, buscamos un growth hacker con background en SEO. De hecho, en ITNIC en general es un perfil muy buscado, con lo cual si alguien tiene este perfil growth hacker con un background técnico de SEO, estamos muy interesados. Punto número 1, bombazo 1, bombazo 2. O sea, bombazo que Bernat viene aquí, comparte un montón de cosas y además viene a fichar, ¿no? O sea, fantástico. Siempre. Bueno, ha dado muchas pistas de lo que buscan. En nuestra comunidad tienes unos cracks, así que muy a propósito tu oferta. Pues genial, porque con este perfil que exactamente describía, gente que esté dispuesta a arriesgarse, que le mole mucho lo que hace y que venga con drive. Este es el bombazo 1. Bombazo 2 es igual alguien de vosotros en vuestra agenda de contactos tenéis a mi buyer persona, que es un director de recursos humanos. Si alguien de vosotros en vuestra agenda de contactos tiene un director de recursos humanos que crea que pueda interesarle digitar procesos con una herramienta como la nuestra y me lo presentáis, me montáis una reunión con él, os mando un hoodie de Factorial, como que yo pues... Muy bien. ¡Ostras! Eso... O sea que ya sabéis. Cuando decimos que Bernat y su equipo no dejan nada al azar, aquí mismo, ¿no? O sea, está aprovechando el último minuto, que algunos dirían el minuto de la basura, él ya lo ha aprovechado para sacar reuniones y estoy completamente seguro que va a sacar y muchas. Jean-Noël, por tu parte, ¿alguna cosita? Primero, agradecer de corazón a Bernat, que tiene podcast, es fundador de varias empresas, 120 personas y toma el tiempo de venir a compartir su conocimiento. Lo que hace también en ITNIC, yo le he dicho que está haciendo un trabajo tremendo con el ecosistema de ayudar, porque es la realidad, y venir aquí con esta generosidad es un gran ejemplo. Así que muchísimas gracias, Bernat. A vosotros por invitarme.
sin más, os dejamos con esta screenshot que me acabo de hacer ya para guardarlo y compartirlo. Sin más, os dejamos aquí el resto. Sabéis que todos los que os pica el gusanillo de esto del growth, tenéis dentro de growthhackingcourse.io podéis empezar gratis, probáis el curso, probáis si es para vosotros y podéis entender si os puede ayudar en vuestros negocios, tanto si estáis empezando como si queréis crecer proyectos que ya tenéis en marcha. Nada más, Bernat, infinitas gracias por estar con nosotros y compartir tantísimo como hemos compartido, y al resto, pues veros en el próximo webinar, que intentaremos traer a gente tan interesante como Bernat y como los anteriores ponentes. Un abrazo y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.